pensando en pedir asilo o refugio en Europa. Si es así, será mejor que para acá no vengas. Antes de comenzar, es importante destacar que cada país tiene su propia situación única y sus propios problemas, por lo que no es justo calificar a ningún país como el peor para solicitar asilo y refugio. Sin embargo, existen países en los que los solicitantes de asilo y refugio pueden enfrentar mayores desafíos para recibir protección y apoyo. Desde políticas restrictivas de los derechos fundamentales, deportaciones, discriminación y xenofobia, condiciones inhumanas, violaciones de los derechos humanos, hasta ataques de civiles en contra de los refugiados, es lo que le puede esperar a quien desee solicitar protección internacional en alguno de estos países. A continuación, los 7 países de Europa donde no deberías pedir asilo y refugio. Comenzamos nuestro top con la República Checa. La República Checa ha implementado políticas restrictivas hacia los solicitantes de asilo y refugiados, lo que ha llevado a críticas por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos. En los últimos años, el país ha aceptado solo un pequeño número de solicitantes de asilo y ha recibido críticas por su falta de programas de integración y apoyo financiero para los refugiados. Además, ha habido informes de discriminación y xenofobia hacia los refugiados en la República Checa, con algunos grupos de la sociedad checa expresando opiniones negativas sobre la integración y la presencia de refugiados en el país. La situación de los refugiados en el Reino Unido ha sido objeto de atención por parte de la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos. El Reino Unido ha sido históricamente un destino popular para los refugiados debido a su estabilidad política, económica y social. En 2021, el Reino Unido aprobó la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que ha sido criticada por varias organizaciones de derechos humanos y refugiados. Esta ley establece una serie de medidas restrictivas para la inmigración y el asilo, incluyendo la penalización a las personas que lleguen al país de manera irregular, la restricción de derechos y acceso a servicios públicos para los solicitantes de asilo y la eliminación de la obligación de reunificación familiar. Además, ha habido preocupación por las condiciones en los centros de detención de inmigrantes en el Reino Unido, donde los refugiados a menudo se encuentran detenidos durante largos periodos de tiempo sin saber cuánto tiempo permanecerán allí. La situación de los refugiados en el Reino Unido es compleja y genera mucha controversia. Aún así, cada año el Reino Unido sigue recibiendo muchos refugiados. La situación de los refugiados en Italia es un tema que preocupa a toda la comunidad internacional en los últimos años debido al alto número de personas que buscan asilo en el país y a la política de puertos cerrados del gobierno italiano. Italia ha recibido un gran número de personas que buscan asilo, especialmente desde África y del Medio Oriente. Aunque el país ha establecido programas para ayudar a los refugiados a integrarse a la sociedad, las condiciones en los centros de recepción y los programas de asistencia han sido criticados por organizaciones internacionales de derechos humanos debido a las precarias condiciones, ya que estos adolecen de financiación y recursos. Además de la política del gobierno italiano de cerrar sus puertos a los barcos que transportan a los migrantes y refugiados, ha sido objeto de críticas y controversias, con algunos grupos de la sociedad italiana y de la Unión Europea apoyando la política, mientras que otros argumentan que viola las leyes internacionales de derechos humanos y pone en peligro la vida de las personas que buscan asilo. Eslovaquia ha sido criticada por organizaciones internacionales de derechos humanos por su enfoque restrictivo hacia solicitantes de asilo y refugiados. En los últimos años, el país ha aceptado solo un número muy limitado de solicitantes de asilo y ha rechazado la mayoría de las solicitudes. Además, ha habido informes de discriminación y hostigamiento hacia los refugiados. El gobierno eslovaco ha sido acusado de no proporcionar suficientes recursos y apoyo a los refugiados, lo que ha llevado a una mayor marginalización y exclusión social. En 2016, Eslovaquia se unió a una demanda presentada por otros países de Europa del Este en contra de la política de la Unión Europea de distribución equitativa de los solicitantes de asilo.
El gobierno eslovaco ha argumentado que solo debería aceptar a aquellos solicitantes de asilo similares a su cultura y sus tradiciones. Por años la política polaca dirigida hacia los solicitantes de asilo y refugiados ha sido poco amigable. Antes de la guerra en Ucrania, el país había aprobado solo muy pocas solicitudes de asilo, rechazando la mayoría. El gobierno polaco ha sido acusado de violar las leyes internacionales de derechos humanos al detener a los solicitantes de asilo y refugio en condiciones inhumanas, sin acceso adecuado a alimentos, atención médica y servicios básicos. También ha habido informes de discriminación y hostigamiento hacia los refugiados y solicitantes de asilo en Polonia. En 2017, la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción contra Polonia por no cumplir con sus obligaciones legales en relación con la política de asilo de la Unión Europea. La Comisión criticó a Polonia por no haber tomado medidas adecuadas para acoger a los solicitantes de asilo y refugiados y por no haber proporcionado apoyo financiero suficiente a los países que han acogido un gran número de refugiados. En Hungría, la situación con los refugiados ya es bastante delicada, debido a la retórica política anti-inmigrante del país, con leyes restrictivas hacia la migración en general, pero especialmente contra los solicitantes de asilo y refugio. Hungría ha sido criticada por la forma en que trata a los refugiados que intentan entrar en el país, en ocasiones aplicando el uso excesivo de la fuerza. El gobierno ha construido vallas en la frontera para evitar la entrada de solicitantes de asilo y ha establecido campos de detención para aquellos que logran llegar. Los refugiados han sido detenidos en condiciones inhumanas y se les ha negado el acceso a servicios básicos como la atención médica y alimentos. Además, se efectúan regularmente deportaciones arbitrarias. El gobierno húngaro también ha promulgado leyes que restringen los derechos de los refugiados, incluyendo la negación de asistencia legal y la eliminación de la posibilidad de apelar las decisiones de asilo. La política húngara ha sido condenada por la Unión Europea y otros grupos internacionales por violar las leyes internacionales de derechos humanos y las obligaciones de la Unión Europea en materia de asilo. En los últimos años, Grecia ha recibido un gran número de personas que buscan asilo y refugio, especialmente desde Siria, Afganistán e Irak. Sin embargo, debido a la falta de recursos y capacidad del país, muchos refugiados han quedado varados en los campos de refugiados, donde las condiciones son extremadamente precarias. En los campos de refugiados, los refugiados a menudo tienen acceso muy limitado a servicios básicos como el agua, alimentos, atención médica y educación. También ha habido casos de violencia y abuso dentro de los campos de refugiados e incluso ha habido casos donde los campos de refugiados han sido atacados por civiles, y los más recientes centros para refugiados construidos sería un eufemismo llamarlos refugios, son literalmente cárceles. La política de la Unión Europea de retorno de los refugiados y solicitantes de asilo a Turquía ha fracasado en su intento de poner orden en la región, y la opinión internacional afirma que viola las leyes humanitarias y derechos humanos. La situación de los refugiados en el mundo es una tragedia humana que nos debe hacer reflexionar sobre nuestra responsabilidad como sociedad global. A lo largo de la historia, las personas han sido desplazadas de sus hogares debido a conflictos armados, persecución política, desastres naturales y otras formas de violencias y opresión. Sin embargo, en la actualidad, el número de personas que se ven obligadas a huir de sus hogares ha alcanzado niveles sin precedentes y es un problema que afecta a millones de personas en el mundo. Como sociedad, debemos reconocer que los refugiados no son un problema ajeno a nosotros, sino una realidad que nos involucra a todos. El mundo debe hacer algo para tratar de fondo las causas fundamentales del desplazamiento forzado por un mundo sin fronteras, donde quepamos todos. Too much, got a policy, didn't bring me luck, just the honesty.